Aquí subí al tren. La revisora se inclinó repentinamente hacia mí y me susurró: «Finja que se siente enfermo y bájese del tren ahora mismo». Sonreí. Pensé que era una broma, pero ella me agarró la mano y me suplicó: «Créame, se lo ruego. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal y déjenos saber desde dónde nos escuchan en los comentarios». Llevé el tazón de ensalada a través del umbral de la puerta y sus susurros se detuvieron. Así de simple. Natalia y Roberto estaban parados junto a la barra de la cocina, congelados en medio de la conversación, con expresiones que yo había visto en estudiantes atrapados plagiando. Una sorpresa culpable enmascarada rápidamente por una falsa inocencia. «La cena está lista», dije, colocando el tazón en la mesa del comedor. Natalia sonrió con demasiada brillantez. «Gracias, papá. Huele maravilloso». Me siguieron a la mesa, tomando sus asientos habituales. Faltaban 3 días para nuestro viaje planeado a la capital, y el aire se sentía incorrecto, denso, como la humedad antes de una tormenta eléctrica. Le pasé la ensalada a Roberto, observando cómo se servía sin mirarme a los ojos. Comimos en silencio durante varios minutos, con el único sonido de los tenedores raspando los platos y el hielo asentándose en los vasos. El reloj de pie en el pasillo marcaba el tiempo con su tic-tac constante. Natalia seguía mirando a Roberto. Alguna comunicación tácita pasaba entre ellos. Roberto se sirvió una segunda copa de vino, luego una tercera. Sus hombros se relajaron. Se reclinó en su silla y gesticuló con su tenedor. «Bueno, pronto habrá cambios por aquí», dijo, con la voz cargada de esa confianza que da el vino. «Finalmente podremos vivir como gente real, no como... ¡Roberto!». La interrupción de Natalia fue tan aguda como una bofetada. Forzó una risa que sonó como vidrio rompiéndose. «Papá no quiere escuchar sobre tu aburrida búsqueda de empleo». Dejé mi tenedor con cuidado. «¿De qué cambios estás hablando?». El rostro de Roberto se quedó en blanco. Bebió más vino. «Nada, solo posibilidades. Oportunidades». «¿Oportunidades para qué?». Natalia extendió la mano a través de la mesa cubriendo la mía. Su palma se sentía húmeda y fría. «Papá, estás imaginando cosas. Solo estamos emocionados por el viaje». Roberto finalmente me miró. «Sí, solo, ya sabe, estresados por cosas de dinero. Nada de lo que usted deba preocuparse, pero 35 años enseñando historia me habían entrenado para leer entre líneas, para detectar los huecos en las narrativas que los estudiantes esperaban que no notara. Y esta narrativa tenía huecos lo suficientemente grandes como para que pasara un camión a través de ellos». Retiré mi mano suavemente. Terminé mi comida y me excusé para ir al estudio. A la mañana siguiente, desperté antes del amanecer. El sueño había sido ligero, inquieto. Me puse la bata y bajé las escaleras, moviéndome silenciosamente por vieja costumbre. La casa aún mantenía su silencio nocturno. Estaba a mitad del pasillo cuando escuché la voz de Natalia saliendo del estudio. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Una luz dorada se derramaba sobre el piso de madera. «Solo 2 días más». Su voz era baja, controlada. Una pausa. Luego todo cambia para siempre. Me congelé, con la taza de café suspendida a medio camino de mis labios. Otra pausa. Ella estaba al teléfono. No, él no sospecha nada. Se verá completamente natural. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. La parte racional de mi cerebro buscaba explicaciones inocentes. Pero la parte analítica, la parte que había diseccionado conspiraciones históricas y maquinaciones políticas durante décadas, ya estaba ensamblando posibilidades más oscuras. La puerta del estudio se abrió más. Natalia emergió, con el teléfono presionado contra su pecho y casi choca conmigo. «¡Papá!». Sus ojos se abrieron de par en par. «Estás despierto temprano». No podía dormir. Mantuve mi voz firme, curiosa pero no acusatoria. «¿Todo bien, mija?». Ella se recuperó rápidamente, guardando el teléfono en su bolsillo. «Solo estaba hablando con Valeria sobre una sorpresa que estamos planeando. Para usted, en el viaje».
¿Una sorpresa? Nada grande, solo algo especial. Me tocó el brazo y sonrió. No se preocupe por eso. Pasó junto a mí hacia la cocina, dejándome parado en el pasillo con el café enfriándose y los pensamientos acelerados. Durante los siguientes 2 días, observé, no de manera obvia, no de manera confrontativa. Simplemente observé de la manera en que había enseñado a mis estudiantes a observar fuentes primarias, cuidadosamente, buscando patrones, notando inconsistencias. Natalia y Roberto cuchicheaban sobre su computadora portátil en la sala de estar esa tarde. Entré con mi libro, con la intención de leer en mi sillón. La computadora se cerró de golpe tan rápido que el sonido hizo eco. Solo revisando los horarios del tren, dijo Roberto. Ya tenemos los boletos. Correcto. Solo confirmando las horas. Al día siguiente, los encontré en la cocina, inclinados sobre papeles esparcidos por la barra. Cuando entré, Natalia los barrió dentro de una carpeta. Cosas financieras aburridas, dijo. ¿Algo que debas saber? Solo organizando algunos documentos, planeando el viaje. Pero su lenguaje corporal contaba historias diferentes. La forma en que se sentaban demasiado cerca, susurrando. Cómo se separaban de un salto cuando yo me acercaba. Los papeles barajados apresuradamente. Las pantallas oscurecidas rápidamente. Cada vez, explicaciones débiles sobre la logística del viaje o asuntos domésticos mundanos. O yo era un tonto, o estaba paranoico, o estaba viendo exactamente lo que mi experiencia me decía que estaba viendo. Esa última noche antes de la partida, me senté solo en mi estudio. Los 3 boletos de tren yacían sobre mi escritorio. El tren de alta velocidad hacia la capital, primera clase, saliendo a las 10:47 de la mañana. Yo mismo los había pagado. Regalo de cumpleaños para Natalia. Ella había estado tan entusiasmada con un viaje familiar. Tiempo de calidad juntos. Tiempo de calidad. Tomé los boletos, dándoles vuelta en mis manos. Debería cancelar. Cada instinto gritaba una advertencia. Algo se sentía profundamente mal con toda esta situación. Pero huir no me daría respuestas. Enfrentarlos directamente solo los pondría a la defensiva. Llevaría lo que fuera esto a la clandestinidad, donde no podría verlo. Necesitaba saber. Necesitaba entender qué estaba pasando en mi propia casa, con mi propia hija, bajo mi propio techo. 35 años enseñando a los estudiantes a analizar evidencia y patrones. 35 años aprendiendo que cuando la gente actúa en secreto, tienen secretos. Cuando susurran y esconden papeles y cierran computadoras demasiado rápido, están ocultando algo que no quieren que sepas. Coloqué los boletos de nuevo en el escritorio. Mañana iría en este viaje. Crearía oportunidades para una conversación real, para aclarar el ambiente. Tal vez estaba equivocado. Tal vez el estrés y la presión financiera los hacían actuar de manera extraña, y este viaje restablecería todo. Tal vez. Empaqué mi pequeña bolsa de viaje metódicamente. Cada camisa doblada, cada par de calcetines enrollado. Un ejercicio deliberado para convencerme de que todo era normal, de que no tenía miedo, de que podía confiar en mi propia hija. Llevé la bolsa abajo y la dejé junto a la puerta principal. El pasillo estaba en penumbra, iluminado solo por la luz de la calle que se filtraba por la ventana. La casa estaba en silencio excepto por el reloj y mi respiración. Desde arriba llegaban voces ahogadas. Natalia y Roberto, hablando detrás de la puerta cerrada de su dormitorio. Me paré al pie de las escaleras, escuchando. No podía distinguir las palabras, solo el ascenso y descenso de la conversación, urgente y baja. Me quedé allí mucho tiempo, con la mano en el poste de la escalera, mirando mi bolsa empacada en las sombras. Mañana traería respuestas. Simplemente no sabía cuán terribles serían esas respuestas. La luz de la mañana entraba a raudales por los altos ventanales arqueados de la estación central, proyectando largas sombras sobre el piso de mármol. El gran vestíbulo resonaba con anuncios y el rodar de las ruedas de las maletas. Gente de negocios pasaba apresurada. Turistas consultaban sus teléfonos.
Familias arrastraban a niños somnolientos hacia sus andenes. Caminé despacio, con mi pequeña bolsa en la mano, observando a Natalia y Roberto a 20 pies más adelante. Se movían con propósito, casi con urgencia, mirando hacia atrás ocasionalmente para asegurarse de que los seguía. Deberíamos darnos prisa, papá. Natalia revisó su teléfono nuevamente, la cuarta vez desde que habíamos entrado a la estación. El tren aborda en 15 minutos. ¿Sí? La voz de Roberto era tranquila, tensa. ¿No quiere perderlo? Los alcancé en la base de la escalera mecánica que conducía a las vías. Tenemos mucho tiempo. ¿Cuál es la prisa? La sonrisa de Natalia no llegó a sus ojos. Solo emocionada, esperando el viaje, pero su mano apretaba su teléfono con demasiada fuerza. La mandíbula de Roberto estaba tensa de una manera que sugería cualquier cosa menos anticipación vacacional. Esa misma sensación densa de la cena de hace 3 noches presionaba contra mi pecho como un peso. Bajamos al nivel del andén. El tren expreso esperaba junto a la vía 7, elegante y plateado, zumbando con preparación eléctrica. Un puñado de pasajeros ya estaba abordando. Natalia y Roberto subieron los escalones primero, con los boletos en mano, y desaparecieron dentro del vagón. A través de las ventanas los vi elegir asientos, acomodarse, colocar sus maletas en el compartimento superior. Se movían con coordinación practicada. Me acerqué a los escalones, boleto listo. Una revisora apareció frente a mí, una mujer de unos 50 años vistiendo el uniforme estándar, su expresión seria. Se acercó, más cerca de la distancia profesional típica. «Señor», dijo en voz baja, con urgencia, «finja que se siente enfermo y abandone este tren». Parpadeé. «Disculpe, creo que me confunde con alguien más». Su mano agarró mi brazo. Sus ojos estaban muy abiertos, asustados, no por ella misma, sino por mí. «Confíe en mí, por favor». Los escuché hablando de un accidente y una herencia. Su vida está en peligro. El tiempo pareció detenerse. El ruido de la estación se desvaneció en un zumbido distante. Mi corazón se detuvo, se reinició, y comenzó a martillear. Miré más allá de ella a través de la puerta del tren. Natalia y Roberto estaban sentados juntos en asientos enfrentados, ambos mirándome. No con preocupación, no con impaciencia, sino con algo completamente diferente. Anticipación. Todo lo de los últimos 3 días se cristalizó en ese instante. La llamada telefónica escuchada por casualidad. Todo cambia para siempre. Él no sospecha nada, completamente natural. Las conversaciones susurradas, la energía nerviosa que no era emoción, sino cálculo. El comentario de Roberto, suelto por el vino, sobre cambios y vivir como gente real. Mi mente de profesor, entrenada para ensamblar evidencia en narrativas coherentes, completó la imagen en segundos. Estaban planeando matarme, no hipotéticamente, no eventualmente. Hoy, en este tren, un accidente que parecería natural, generaría una herencia, resolvería sus problemas financieros. Mi propia hija, la revisora, su etiqueta con el nombre decía Elena, me estaba mirando, esperando. A nuestro alrededor, los pasajeros continuaban abordando. Una voz por el intercomunicador anunció la última llamada para el tren expreso hacia la capital. Tenía quizás 30 segundos para decidir. Me agarré el pecho, dejé que mis rodillas se doblaran ligeramente. Agarré el pasamanos para apoyarme. ¡Ayuda! La voz de Elena resonó en el andén. Se necesita asistencia médica. Los pasajeros se voltearon. El personal de la estación apareció. Alguien me sostuvo desde atrás. Elena sostenía mi otro brazo, su actuación convincente, porque su preocupación era genuina. Natalia saltó de su asiento. Corrió hacia la puerta del tren. ¡Papá! Le hice señas para que retrocediera, mi voz deliberadamente débil. Vayan ustedes. Es solo estrés. Tomaré el siguiente tren. Papá, deberíamos quedarnos. Roberto apareció detrás de ella. Su mano agarró el hombro de ella, firme y controladora. Se inclinó cerca, dijo algo que no pude escuchar. Su rostro era ilegible. El revisor, uno diferente,
Un hombre joven gritó: «¡Cierre de puertas! ¡Todos a bordo!». Natalia dudó, dividida entre cualquier guión que hubieran planeado y la desviación inesperada. La mano de Roberto se tensó en su hombro. La jaló suavemente hacia atrás dentro del vagón. Las puertas se deslizaron cerrándose. Me quedé en el andén, apoyado por Elena y un oficial de seguridad de la estación. A través de la ventana, vi a Roberto guiar a Natalia de regreso a sus asientos. Ella hablaba rápidamente, gesticulando. Él sacudió la cabeza, dijo algo breve. El tren comenzó a moverse, lentamente al principio, luego ganando velocidad. Los vagones plateados se deslizaron uno tras otro. Ventanas llenas de pasajeros leyendo periódicos, revisando teléfonos, acomodándose para el viaje al sur. El último vagón pasó. El tren se curvó alejándose hacia el túnel, su sonido desvaneciéndose, convirtiéndose en nada. La multitud se dispersó. El oficial de seguridad preguntó si necesitaba una ambulancia. Le aseguré que estaba bien. Solo un momento de mareo, probablemente no desayuné lo suficiente. Asintió satisfecho y regresó a su puesto. Estaba solo en el andén con Elena. El silencio se sentía enorme. ¿Está realmente bien, señor? Su voz era suave ahora, triste. Yo solo... Mi voz salió hueca. Necesito un minuto. Gracias. Puede que usted me haya salvado la vida. Ella asintió lentamente. He trabajado en esta línea 20 años. Conozco la diferencia entre la planificación de un viaje y una conspiración. Lo siento. ¿Cómo los escuchó? Estaban en la sala de espera arriba. Pensaron que estaban solos. Yo estaba revisando horarios cerca. Fueron específicos sobre lo que sucedería. Demasiado específicos. Ella hizo una pausa. Casi no dije nada. No quería creer lo que estaba escuchando. Pero no podía dejarle abordar. No podría vivir conmigo misma si... No terminó. No necesitaba hacerlo. Gracias, dije de nuevo. Ella apretó mi brazo suavemente. Luego me dejó allí, volviendo a sus deberes. Me quedé en el andén vacío, mi bolsa todavía en mi mano. El retumbar distante del tren que partía se desvaneció en el ruido ambiental de la estación arriba. Anuncios, pasos, el zumbido constante de la ciudad. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de texto de Natalia. «Papá, ¿estás bien? Llámanos». Miré la pantalla. Mi mano estaba firme, más firme de lo que debería estar después de enterarme de que tu hija intentó asesinarte. El shock estaba desapareciendo. Debajo de él, algo más frío se estaba cristalizando, algo analítico, estratégico. Pensaron que era vulnerable, fácil de eliminar. Pensaron que no sospechaba nada. Habían calculado mal. Guardé el teléfono sin responder y caminé hacia la escalera mecánica. Mis piernas se sentían sólidas debajo de mí. Mi mente ya estaba trabajando, clasificando opciones, planeando pasos. Primero, llegar a casa sin que sepan que lo sé. Actuar confundido, preocupado, disculparme por arruinar el viaje. Mantener la fachada. Segundo, encontrar pruebas, documentar todo. Habían sido descuidados estos últimos días, confiados en su engaño. Ese descuido continuaría. Tercero, decidir qué viene después. La fase de víctima había terminado antes de comenzar realmente. La fase de estratega había comenzado. El taxi serpenteaba por las calles de la ciudad, pasando por casas de piedra rojiza y mercados de esquina, el tráfico de la mañana aumentando. Me senté en el asiento trasero viendo pasar la ciudad, mi teléfono vibrando intermitentemente en mi bolsillo. Los mensajes de texto de Natalia. No miré. 20 minutos desde la estación central hasta el barrio residencial. El conductor se detuvo frente a mi casa. Entrada vacía, calle tranquila. Le pagué, bajé, me paré en la acera por un momento, mirando el lugar donde había vivido durante 30 años. Mi hija me quería muerto. Abrí la puerta principal, entré. El silencio era total. Estarían en algún lugar al sur en este momento, acelerando hacia la capital, creyendo que habían fallado, pero que podrían intentarlo de nuevo.
Dejé mi bolsa en la entrada, tomé un respiro cuidadoso. El shock se estaba desvaneciendo. Algo más agudo estaba tomando su lugar. Claridad. Fui a mi estudio. Cerré la puerta. Me senté en mi escritorio. Saqué un cuaderno, el encuadernado en cuero que usaba para proyectos de investigación. Abrí una página en blanco. Me obligué a pensar como el historiador para el que me había entrenado durante 4 décadas. Evidencia, patrones, línea de tiempo. Comencé a escribir. Hace 6 meses, Natalia comenzó a mencionar problemas de dinero con frecuencia. Hace 4 meses, Roberto comenzó a hacer preguntas directas sobre mi testamento, mis activos, mis planes para el patrimonio. Hace 3 meses, sugirieron mudarse temporalmente para ahorrar en alquiler. Hace 2 meses, Roberto trajo a casa documentos bancarios que necesitaban firma. Actualizaciones de cuentas rutinarias, dijo. Dejé de escribir. Documentos bancarios. La llave del archivador estaba en el cajón de mi escritorio. La recuperé, crucé hacia el archivador contra la pared, lo abrí, encontré la carpeta etiquetada Seguros. Allí estaba. Póliza de seguro de vida, con fecha de hace 5 semanas. Monto de cobertura, $500,000. Beneficiarios, Natalia Espinosa y Roberto García. Mi firma al final parecía genuina porque era genuina. Los documentos bancarios. Había firmado sin leer con cuidado, confiando en mi yerno. Mis manos no temblaban mientras fotografiaba cada página con mi teléfono. Documentación clínica. Eso es lo que era esto ahora. Regresé a mi escritorio, tomé mi teléfono, marqué el número de la compañía de seguros impreso en la póliza. Seguros Guardian. ¿En qué puedo ayudarle? Sí. Hola. Mantuve mi voz amigable, ligeramente confundida. Solo soy un hombre mayor buscando aclaración. Mi nombre es Mauricio Espinosa. Tengo una póliza con ustedes, y estoy tratando de confirmar algunos detalles. Mi memoria no es lo que solía ser. Por supuesto, señor Espinosa. Déjeme buscar su cuenta. Sonidos de teclado. Sí, la tengo aquí. Póliza activada el 15 de marzo. $500,000 en cobertura. Beneficiarios listados como Natalia Espinosa y Roberto García. ¿Hay algo que le gustaría cambiar? No, solo quería confirmar los detalles. ¿La prima fue pagada en su totalidad? Sí, señor. Prima anual de $8,400 pagada en su totalidad en la fecha de activación. Le agradecí, colgué. Saqué mis estados de cuenta bancarios en mi computadora. 16 de marzo. Roberto retiró $8,400 de mi cuenta. Nota de transacción. Reparaciones del hogar. No se habían hecho reparaciones. Hice una segunda llamada. Hospital General de la capital. Buenos días. Este es el Hospital General. Hola. Estoy tratando de localizar a mi hija. Se suponía que visitaría hoy. Natalia García. Estoy preocupado porque no contesta su teléfono. Déjeme revisar nuestros registros de visitas. Una pausa. ¿Sí? Una tal Natalia García preguntó en el mostrador de información hace unas 2 horas, preguntando por un paciente llamado Mauricio Espinosa. Mi respiración se detuvo. ¿Qué le dijeron? Le informamos que nadie con ese nombre había sido ingresado. Pareció aliviada en realidad. Luego se fue con un hombre que estaba con ella. Esa es mi hija. Se preocupa demasiado. Gracias por verificar. Terminé la llamada. Dejé el teléfono con cuidado sobre el escritorio. Habían ido a la capital esperando identificar mi cuerpo. Cuando supieron que yo no estaba allí, abandonaron el viaje, aliviados de que el plan hubiera fallado, pero ya recalculando. Escuché abrirse la puerta principal. Voces en la entrada. Habían vuelto. Me levanté, arreglé mi cara en algo parecido a una sorpresa agradable, y salí del estudio. Natalia dejó caer su bolsa cuando me vio. Corrió hacia adelante. ¡Papá! La abracé. Sentí sus brazos apretados a mi alrededor. Por un momento, solo un momento, casi creí que la preocupación era real. Luego miré por encima de su hombro a Roberto,
quien estaba observando con una expresión que no podía leer del todo. ¿Ya regresaron? Sonreí. Palmeé el hombro de Natalia. Siento tanto haber arruinado el viaje. Estábamos tan preocupados. Su voz sonaba genuina. Quizás alguna parte de ella todavía era mi hija, enterrada bajo la desesperación y la codicia. ¿Estás seguro de que está bien? El médico dijo que era solo estrés. La solté, estreché la mano de Roberto. Su agarre fue firme, breve. Podemos intentarlo de nuevo la próxima semana. Prometo que no colapsaré esta vez. No hay prisa. La voz de Roberto era cuidadosamente neutral. Su salud es lo primero. Intercambiaron una mirada. Rápida, pero la capté. La mirada de conspiradores recalculando la estrategia. Haré un poco de té, dijo Natalia dirigiéndose a la cocina. Me retiré a mi estudio, cerré la puerta, me paré con la espalda contra ella. Lo intentarían de nuevo. Diferente método, mismo final. La tarde se arrastró. La cena fue tranquila, civilizada. Me excusé temprano, alegué fatiga, subí las escaleras a mi habitación, me puse el pijama, me acosté encima de las cobijas, completamente alerta. Abajo, escuchaba sus voces, bajas, urgentes. No podía distinguir las palabras a través del piso, pero no necesitaba hacerlo. Miré al techo en la oscuridad, mi mente trabajando a través de opciones. La policía. ¿Qué les diría? Mi hija me ayudó a firmar una póliza de seguro y ahora creo que quiere matarme basándome en la advertencia de una revisora. Lo llamarían paranoia de anciano, sugerirían terapia, tal vez incluso sugerirían que estaba experimentando deterioro cognitivo. Necesitaba pruebas reales, innegables, documentadas. Y luego necesitaba algo más que la participación policial. Necesitaba justicia, de mi propia clase. Las voces abajo finalmente se callaron. Escuché pasos en las escaleras, la puerta de su dormitorio cerrándose. La casa se asentó en la tranquilidad. Me levanté, fui a mi ventana, miré hacia la calle oscura. Una farola proyectaba luz amarilla sobre el pavimento mojado. Mi reflejo me devolvía la mirada desde el vidrio. Un hombre de 64 años, que acababa de descubrir que su propia hija lo quería muerto. Pero el rostro que me miraba no estaba derrotado, estaba enfocado. Mañana comenzaría. No como víctima, como investigador. La transformación de presa a cazador comenzaba ahora. La luz de la mañana se filtraba por la ventana de la cocina. Me senté en la mesa del desayuno con Natalia y Roberto, comiendo tostadas, leyendo el periódico. La imagen de la normalidad. Por dentro, mi mente repasaba una lista de verificación, grabaciones de audio, evidencia escrita, testigos, documentación concreta e innegable. La historia la escriben quienes mejor la documentan. Hora de convertirme en un documentalista de mi propio casi asesinato. Esa tarde, mientras Natalia estaba en su trabajo de oficina y Roberto estaba fuera, reuniéndose con inversionistas, traducción, bebiendo en un bar. Conduje a una tienda de electrónica en la calle principal. El empleado era joven, servicial, buscando algo específico, grabadora activada por voz para conferencias. Sonreí como un anciano confundido, simple de operar. Mis manos no son lo que solían ser. Me mostró 3 modelos. Elegí la opción intermedia, lo suficientemente pequeña para esconder, lo suficientemente simple para usar. Buena duración de batería. Pagué en efectivo, sin rastro de papel. De vuelta en casa, estudié la sala de estar. Natalia y Roberto pasaban la mayoría de las noches en el sofá frente a la chimenea. La estantería a la derecha de la chimenea sostenía mis viejos textos de historia, libros de filosofía, novelas que había coleccionado durante décadas. Coloqué la grabadora detrás de una fila de biografías. Tercer estante desde abajo, probé el ángulo. El micrófono miraba al sofá perfectamente. Esa noche la activé antes de subir. Alegué fatiga de nuevo. Me acomodé en la cama y esperé. 2 noches después, recuperé el dispositivo mientras ambos estaban fuera. Lo llevé a mi estudio. Cerré la puerta. Conecté los auriculares. Horas de silencio.
sonidos de televisión, conversación mundana sobre comestibles, facturas, clima. Luego, en la marca de las 3 horas, la voz de Roberto cortó a través, aguda con ira. El viejo sobrevivió. ¿Cómo pasó eso? La respuesta de Natalia vino nerviosa, defensiva. Mala suerte, mal momento. Necesitamos otro enfoque, algo en casa, un accidente en las escaleras, tal vez. La gente vieja se cae todo el tiempo. Natalia más tranquila ahora. No sé si pueda... ¿Quieres salir de deudas o no? La voz de Roberto se volvió dura. Él tiene casi 1 millón en activos. Podría vivir 20 años más. No tenemos 20 años. Silencio. Luego, Natalia. Está bien, pero tenemos que tener cuidado. Escuché esta sección 3 veces. Cada reproducción endurecía algo dentro de mi pecho. 3 días después, Roberto cometió un error. Dejó su teléfono en la barra de la cocina mientras se duchaba. Escuché la puerta del baño cerrarse. Agua corriendo por las tuberías. 5 minutos, tal vez. 6 como máximo. Mis manos estaban firmes mientras levantaba el dispositivo. Sin código de acceso. Tonto arrogante. Abrí sus mensajes, me desplacé, encontré un hilo con alguien llamado Miguel. Mensajes de hace 2 semanas. Necesito tu ayuda con algo. ¿Qué tipo de ayuda? Problema con el viejo. ¿Elaborar? Hacer que parezca accidente, escaleras o algo así. ¿Cuánto? La mitad del pago del seguro si ayudas. Fotografié cada mensaje con mi propio teléfono. Regresé el dispositivo de Roberto a su posición exacta. Pantalla oscura. Mismo ángulo en la barra. 10 minutos después, Roberto emergió, cabello mojado. Agarró su teléfono sin sospecha. Me senté leyendo el periódico como si nada hubiera pasado. Esa tarde, llamé a la línea de servicio al cliente de la compañía ferroviaria. Quiero agradecer a una revisora que me ayudó durante una emergencia médica la semana pasada. ¿Hay alguna manera de contactarla? Me conectaron con su supervisor, quien me pasó con Elena Warner. Señor Espinosa. Su voz llevaba preocupación inmediata. ¿Cómo está? ¿Está a salvo? Por ahora, necesito su ayuda, señora Warner. ¿Estaría dispuesta a escribir lo que escuchó ese día? Todo lo que recuerde. Para mis registros, para mi protección, haré algo mejor que eso. Su tono se volvió firme. Lo haré notariar. Lo que dijeron me enfermó. Se lo enviaré por correo esta semana. Mi garganta se apretó de gratitud. Gracias. Puede que me haya salvado la vida. Usted salvó su propia vida escuchando. Tenga cuidado, señor Espinosa. A continuación necesitaba verificación profesional. Prueba de motivo que se sostuviera bajo escrutinio. Busqué en la base de datos de licencias del Estado. Encontré un investigador privado con reseñas sólidas y 20 años de experiencia. Llamé desde un teléfono público de una cafetería en el centro. Nos reunimos a la tarde siguiente en una cafetería diferente, mesa de esquina, lejos de las ventanas. Él tenía unos 50 años. Traje gris. Competencia tranquila en su porte. ¿Qué necesita, señor Espinosa? Verificación de antecedentes financieros. 2 personas. Deslicé un sobre a través de la mesa. $800 en efectivo. Informes de crédito, préstamos comerciales, obligaciones de deuda, todo lo legal para acceder. Contó los billetes, asintió. 1 semana. 7 días después, un sobre Manila llegó por mensajería. Firmé por él, lo llevé a mi estudio. Cerré la puerta con llave. El informe era minucioso. Natalia. $67,000 en deuda de tarjetas de crédito a través de 6 tarjetas. Roberto. $95,000 en préstamos comerciales fallidos. 3 prestamistas diferentes. 2 agencias de cobranza persiguiendo activamente el pago. Deuda combinada, $162,000. Leí el informe completo 2 veces, tomando notas en mi cuaderno de investigación. Motivo. Innegable. Significaba que lo habían intentado una vez, planeaban intentarlo de nuevo. Oportunidad. Vivía con ellos. Tenían acceso a mí diariamente.
2 semanas después del incidente en la estación de tren, me senté en mi estudio rodeado de evidencia esparcida por mi escritorio como artefactos en un archivo. La grabación de audio de su conversación sobre escaleras y accidentes. Fotografías de los mensajes de texto de Roberto sobre contratar a Miguel. La declaración notariada de Elena. 3 páginas, detalladas y condenatorias. El informe financiero del investigador privado. La póliza de seguro con mi firma genuina pero engañada. Era suficiente. ¿Pero suficiente para qué? ¿Policía? Podría presentar cargos por conspiración, pero los mensajes de texto podrían explicarse. El abogado de Roberto afirmaría que eran bromas. Humor negro entre amigos. La grabación podría ser inadmisible. Obtenida sin consentimiento. Incluso si los cargos se mantuvieran, ¿qué entonces? Un juicio arrastrándose por años. Natalia y Roberto declarándose en bancarrota. ¿Quizás alguna libertad condicional? ¿No? Había pasado 35 años enseñando a los estudiantes que la justicia y la ley no siempre son lo mismo. Que a veces el resultado justo requiere medios no convencionales. A veces tienes que construir tu propia justicia. Abrí mi computadora portátil. Escribí ley estatal en la barra de búsqueda. Página tras página de texto legal. Fideicomisos en vida revocables. Designaciones de beneficiarios. Estrategias de planificación patrimonial. Procesos de sucesión. Tomé notas con mi letra precisa, llenando páginas con posibilidades. Fuera de la puerta de mi estudio, la casa estaba oscura. Arriba, Natalia y Roberto dormían, creyendo que su plan todavía estaba intacto, creyendo que estaban a salvo. No tenían idea de que la trampa ya se estaba construyendo a su alrededor. Marqué una página web. Abogados de planificación patrimonial, en la ciudad. Mañana, haría una llamada. La fase de víctima había terminado. La fase de recolección de evidencia estaba completa. La fase de venganza estaba a punto de comenzar. La luz de mediados de abril entraba a raudales por las ventanas altas con vista a la calle comercial. Me senté en una silla de cuero frente al escritorio del licenciado Castillo. Una carpeta manila en mi regazo. 3 días de investigación me habían llevado aquí. Reseñas, credenciales, historiales de casos. 20 años especializándose en derecho patrimonial. Exactamente lo que necesitaba. Puse la carpeta sobre la madera pulida entre nosotros. Gracias por recibirme con poca antelación, licenciado. Asintió, con postura profesional en su lugar. Mencionó que esto era urgente. ¿En qué puedo ayudarle? Abrí la carpeta. Comencé a exponer la evidencia pieza por pieza. La póliza de seguro primero. $500,000. Beneficiarios que nunca pretendí. Luego la declaración notariada de Elena. 3 páginas detallando lo que había escuchado. Las fotos de los mensajes de texto a continuación. Cada captura de pantalla clara y condenatoria. El informe financiero del investigador privado, mostrando la deuda como un ancla alrededor de sus cuellos. Finalmente, saqué mi teléfono. Lo conecté al pequeño altavoz que había traído. Esta grabación se hizo en mi sala de estar hace 2 semanas. Presioné reproducir. La voz de Roberto llenó la oficina, enojada y clara. El viejo sobrevivió. ¿Cómo pasó eso? La máscara profesional de Castillo se deslizó ligeramente. La respuesta nerviosa de Natalia. Mala suerte, mal momento. Luego Roberto de nuevo. Frío como el invierno. Necesitamos otro enfoque. Algo en casa. Un accidente en las escaleras, tal vez. La gente vieja se cae todo el tiempo. Detuve la grabación. El silencio se sentía pesado. El abogado se reclinó en su silla, procesando. Cuando habló, su voz era cuidadosa. Señor Espinosa, esto es conspiración de intento de asesinato. Podríamos llevar esto a la policía ahora mismo. ¿Y qué harían? Mantuve mi tono medido. Las grabaciones obtenidas sin consentimiento podrían ser inadmisibles. Los mensajes de texto podrían explicarse como bromas oscuras entre amigos. Incluso con la declaración de Elena, es circunstancial. Un buen abogado defensor lo destrozaría.
Asintió lentamente. Sabía que yo tenía razón. Entonces, ¿qué quiere? Mi respuesta llegó de inmediato. Quiero proteger mis activos legalmente, hacer imposible que se beneficien de mi muerte. ¿Puede hacer eso? Castillo me estudió por un largo momento. Luego acercó su teclado. Sí, puedo hacer eso. Explicó la estrategia. Un fideicomiso en vida revocable. Transferiría todos los activos, casa, inversiones, cuentas bancarias a nombre del fideicomiso. Yo permanecería como fideicomisario con control total durante mi vida. Pero al morir, los activos no pasarían por sucesión a los herederos legales. Irían directamente a los beneficiarios que yo designara. Una fundación educativa, sugirió Castillo. Legítimo, limpio, legalmente inatacable. Y su hija no obtiene nada a menos que usted la nombre específicamente como beneficiaria. Me miró a los ojos. Lo cual no hará. ¿Cuánto tiempo? 2 semanas para redactar documentos, archivar y registrar todo. No lo sabrán hasta que esté hecho. Los documentos del fideicomiso son confidenciales. Perfecto. Las siguientes 2 semanas pasaron en pasos cuidadosos y deliberados. Me reuní con el licenciado Castillo 3 veces más, revisando documentos, firmando papeles, mis iniciales en los márgenes, todo atestiguado y notariado. Visité mi banco, moví cuentas a nombre del fideicomiso. La oficina del registro público archivó la escritura transfiriendo mi casa. Todo hecho en silencio, profesionalmente, sin drama. En casa, mantuve una normalidad perfecta. Ponía la mesa de la cena cada noche. Le preguntaba a Natalia sobre el trabajo. Escuchaba las vagas menciones de Roberto sobre perspectivas de negocios. No mostré ningún indicio de que estaba eliminando sistemáticamente todo lo que intentaban robar. 2 semanas después de esa primera reunión, Castillo llamó. Está completo, archivado, legalmente vinculante. Esa noche, esperé hasta que estuviéramos a mitad de la cena. Luego, casualmente, como si mencionara el clima. Olvidé mencionar. Transferí la casa a un fideicomiso la semana pasada. Optimización fiscal, principalmente. El tenedor de Roberto se detuvo a medio camino de su boca. ¿Qué significa eso exactamente? Su voz estaba cuidadosamente controlada. Tomé un sorbo de agua. Sonreí suavemente. ¿Planificación patrimonial? La casa ahora se mantiene en fideicomiso. Cuando yo muera, pasa directamente al beneficiario designado, no a través de sucesión. Los bancos no pueden tocarla por deudas de herederos. Los acreedores no pueden reclamarla. ¿Quién es el beneficiario? La voz de Natalia se había tensado. Una fundación educativa. La estableceré la próxima semana. El silencio se estiró. Roberto dejó su tenedor lentamente. Natalia miró su plato. Terminé mi comida, me excusé. Estoy cansado. Creo que me iré a dormir temprano. Subí las escaleras a mi habitación. Cerré la puerta pero no me desvestí. En cambio, me senté en la oscuridad, con la puerta ligeramente entreabierta, escuchando. 20 minutos. Eso fue lo que tomó. La voz de Roberto estalló primero, lo suficientemente fuerte como para llegar arriba. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo supo? La respuesta de Natalia vino llena de pánico. No lo sé. Alguien debió haberle advertido. El pago del seguro es inútil si no podemos obtener los activos de la casa. Ahí es donde está el dinero real. Simplemente nos dejó fuera por completo. Sus voces continuaron. Acusaciones volando, recriminaciones, recálculos desesperados de planes arruinados. Me senté en mi habitación oscura y me permití una sonrisa leve. Primera sangre derramada. Ahora estaban heridos, confundidos, luchando. El cazador se había convertido en la presa. Saqué mi teléfono, envié un mensaje de texto a Castillo. Necesito discutir los próximos pasos. ¿Disponible mañana? Su respuesta llegó en minutos. 10 de la mañana. Mi oficina. Dejé el teléfono. Finalmente me permití respirar profundamente. El juego había comenzado verdaderamente ahora. 3 días después de la revelación de la cena,
La casa se había convertido en un campo de batalla frío. Natalia y Roberto me hablaban en tonos formales y cortantes. No más pretensiones de calidez. Me movía por mi propia casa como un hombre en territorio enemigo, lo cual reflexioné sombríamente. Era una mañana de principios de mayo. Bajé por café. Noté que la escalera estaba mojada, agua brillando en los escalones de madera. No había cubeta visible, ni trapeador. Roberto emergió de la cocina, me vio mirando. Trapeé antes. Debí haber usado demasiada agua. Nuestros ojos se encontraron. Asentí lentamente. Agarré el pasamanos firmemente, descendí con cuidado. Primer intento. Obvio. Desesperado. Durante las siguientes 2 semanas, las escaleras estuvieron mojadas 3 veces más. Comencé a usar la escalera trasera exclusivamente. Luego Natalia comenzó a insistir con vitaminas, suplementos especiales que había comprado, dijo, para mi salud y estrés. Las ponía junto a mi plato de desayuno cada mañana. Observaba hasta que las tomaba. Le ayudarán a sentirse mejor, papá. Ha estado tan tenso últimamente. Las tragaba obedientemente. Le agradecía. Pero algo se sentía mal. La energía nerviosa en sus ojos, la insistencia. Cuando ella no miraba, las escondía en mi mano. Recolecté el valor de una semana en una bolsa de plástico escondida en el cajón de mi escritorio. Encontré un laboratorio médico privado al otro lado de la ciudad. Pagué $200 en efectivo. Dejé un número de teléfono. Sin nombre. 5 días después, los resultados regresaron. Zolpidem. Medicamento recetado para dormir. 50 miligramos por pastilla, el triple de la dosis normal. Suficiente para causar sedación peligrosa, confusión, caídas. Mi propia hija me estaba drogando. Conduje a la oficina del licenciado Castillo. Llevé el informe del laboratorio y la bolsa de vitaminas manipuladas. Examinó la documentación. Su rostro se endureció. Esto es intento de envenenamiento. Asalto. Contactamos a la policía ahora. Todavía circunstancial. Mantuve mi voz firme. Ella alegará que las compró pensando que eran suplementos legítimos, que no sabía que estaban contaminadas. La investigación tomaría meses. Mientras tanto, vivo con personas que intentan activamente matarme. Me incliné hacia adelante. Los quiero fuera de mi casa, ahora. ¿Hay una manera legal? Castillo consideró esto. ¿Han estado viviendo con usted 3 años sin contrato de arrendamiento? Arreglo informal. ¿Temporal? Dijeron. Sacó la ley de inquilinos del Estado en su computadora. Se desplazó por los estatutos. Sin contrato escrito significa que son inquilinos a voluntad. Puede terminar el arreglo con un aviso por escrito de 30 días. Después de eso, si se niegan a irse, usted solicita el desalojo a través del alguacil. ¿Qué tan rápido puede redactar el aviso? Esta tarde. 2 horas después, estaba sentado en la oficina de Castillo revisando el documento. Aviso de 30 días para desalojar las instalaciones. Lenguaje simple, legal, oficial. No se requieren acusaciones. La ley estatal permitía la terminación del arrendamiento a voluntad sin declarar causa. Firmé. Castillo hizo copias, las preparó para el servicio formal. Necesita entregarles esto directamente, instruyó. Asegúrese de que esté documentado. Deben escuchar esto de mí. Regresé a casa esa tarde. Natalia y Roberto estaban en la sala de estar, viendo televisión. Mi corazón martilleaba, pero mis manos estaban firmes. Necesito darles algo a ambos. Le entregué a cada uno un sobre. Natalia abrió el suyo primero. Vi el amanecer de la comprensión, la confusión, luego el shock. Papá, ¿qué es esto? Mi voz fue firme. Aviso de desalojo. Tienen 30 días para encontrar otra vivienda. En el día 31, si todavía están aquí, el alguacil los sacará. El shock de Natalia se convirtió en lágrimas. Somos tu familia. No puedes hacer esto. No tenemos a dónde ir. Ella trató de alcanzarme. Di un paso atrás.
La familia no envenena a la familia. Saqué el informe del laboratorio. Lo arrojé sobre la mesa de café. Hice analizar sus vitaminas. 50 miligramos de medicamento para dormir por pastilla. Suficiente para hacerme caer. Para tener un accidente, justo como quería Roberto. El rostro de Roberto se puso blanco, luego rojo. Eso es ridículo. Está paranoico. Arrojé los mensajes de texto impresos. Plan B. Hacer que parezca una caída. Tus palabras a Miguel. No me insulten mintiendo. Silencio absoluto. Natalia miró la evidencia. La mandíbula de Roberto trabajó, pero no salieron palabras. 30 días, dije. Empaquen sus cosas. Si están aquí el día 31, serán arrestados por allanamiento. Me di la vuelta, caminé a mi estudio. Cerré la puerta con llave detrás de mí. A través de la madera, escuché intensificarse el llanto de Natalia. La voz de Roberto se elevó, furiosa e indistinta. Me senté en mi escritorio con las manos finalmente temblando, ahora que la confrontación había terminado. Había cruzado una línea. Hice mi movimiento público. Sabían que tenía pruebas ahora. Sabían que había protegido mis activos. Sabían que habían perdido. Pero los animales acorralados son los más peligrosos. Saqué mi teléfono. Envié un mensaje de texto a Castillo. Está hecho. Lo saben. ¿Siguientes pasos? Su respuesta llegó rápidamente. Tenga cuidado los próximos 30 días. Documente todo. Llame a la policía si hay amenazas. Escribí de vuelta. Entendido. Los siguientes 30 días serían un asedio. Miré la puerta de mi estudio. Roble sólido. Buena cerradura. Durante el próximo mes, esta habitación se convirtió en mi fortaleza. Afuera, mi hija y mi yerno estaban planeando su próximo movimiento. Yo también. Mediados de junio. Una semana antes de que expirara el plazo de desalojo. El timbre sonó mientras estaba sentado en mi estudio revisando documentos. Un notificador judicial estaba en mi porche, sobreoficial en mano. Firmé, cerré la puerta, abrí el sobre. Petición judicial. Mi sangre se heló mientras leía el encabezado. Petición para determinación de incapacidad. Mauricio Espinosa. Escaneé el texto rápidamente. Natalia Espinosa y Roberto García estaban solicitando que se me declarara mentalmente incompetente debido a trastornos psicológicos, delirios paranoides e incapacidad para administrar asuntos. Si tenían éxito, se convertirían en mis tutores legales. Control sobre mis activos, control sobre mi vida. La petición afirmaba que yo había exhibido comportamiento errático, acusaciones infundadas contra la familia y toma de decisiones irracional. 3 testigos listados, todos amigos de Roberto. Nombres que no reconocía. Sus declaraciones juradas describían haberme observado haciendo declaraciones extrañas y pareciendo confundido y desorientado. Fabricación completa, pero oficial. Archivada. Fechas de audiencia fijadas para dentro de 10 días. Estrategia brillante. Ejecución viciosa. Si no podían heredar naturalmente, harían que el tribunal les otorgara el control mientras yo aún vivía. Llamé a Castillo de inmediato. Están tratando de que me declaren incompetente. Escaneé la petición, la envié por correo electrónico. 20 minutos después, me devolvió la llamada, con la voz tensa de ira controlada. Esto es testimonio de testigos fraudulento, potencialmente perjurio. Pero debemos tomarlo en serio. Si el juez les cree, aunque sea parcialmente, podrían obtener tutela temporal pendiente de evaluación. ¿Qué necesitamos? Evaluación médica. Evaluación psiquiátrica completa de un profesional con licencia. Documentación que pruebe que usted es completamente competente. Antes de la audiencia. Castillo organizó una cita con la doctora Valeria Chen, una psiquiatra forense que se especializaba en evaluaciones de competencia. Me reuní con ella al día siguiente. Su consultorio era profesional. Tranquilo. Realizó una evaluación exhaustiva. Pruebas cognitivas, evaluación de memoria, examen psicológico.
Preguntas sobre el funcionamiento diario. 3 horas. Al final, revisó los hallazgos conmigo. Su manera profesional, pero cálida. Señor Espinosa, usted puntuó en el rango superior en todas las medidas cognitivas. Memoria, juicio, razonamiento. Todo excelente. No hay absolutamente ninguna indicación de enfermedad mental, demencia o deterioro. El alivio me invadió. ¿Puede documentar eso para el tribunal? Tendré mi informe escrito listo en 2 días. Castillo y yo pasamos la siguiente semana preparándonos. No solo la evaluación de la doctora Chen, sino todo lo que había reunido. Las grabaciones de audio, los mensajes de texto, la declaración de Elena, el informe de laboratorio sobre las vitaminas manipuladas, la póliza de seguro fraudulenta. ¿Quieren pintarlo como paranoico? La estrategia de Castillo era clara. Probaremos que usted tenía razones legítimas para cada acción. Probaremos que ellos son los peligrosos. La audiencia tuvo lugar en el Tribunal de Familia. Natalia y Roberto se sentaron con su abogado, un joven que parecía cada vez más incómodo. Castillo y yo nos sentamos al otro lado del pasillo. La jueza Patricia Warren, severa y de unos 60 años, revisó la petición. Abogado, presente su caso. El abogado llamó a los amigos de Roberto. Bajo interrogatorio, su testimonio se desmoronó. Se habían reunido conmigo 2 veces, brevemente. Sus descripciones de mi comportamiento errático eran vagas, poco convincentes. Luego Castillo presentó la evaluación de la doctora Chen, integral, profesional, devastadora. La jueza Warren la leyó cuidadosamente, su expresión endureciéndose. Pero Castillo no se detuvo ahí. Su señoría, con permiso, me gustaría presentar contexto adicional. Ella asintió. Él reprodujo la grabación de audio. La voz de Roberto llenó la sala del tribunal silenciosa. Un accidente en las escaleras. La gente vieja se cae todo el tiempo. Presentó los mensajes de texto sobre contratar a alguien para el plan B. Compartió la declaración notariada de Elena. Mostró el informe de laboratorio que probaba que las vitaminas contenían sedantes peligrosos. El silencio era absoluto. El rostro de la jueza Warren se transformó de atención neutral a disgusto abierto. Esta petición no solo es infundada, es maliciosa. Desperdicia los recursos de este tribunal. Hizo una pausa. Me miró directamente. Señor Espinosa, tiene motivos para presentar cargos penales. Le animo a considerarlo. Gracias, su señoría. Consideraré mis opciones. Petición denegada. Afuera, Castillo y yo nos paramos bajo el sol de junio. Natalia y Roberto emergieron minutos después. Su abogado ya se había ido. Natalia no me miraba a los ojos. El rostro de Roberto estaba carmesí de furia y humillación. Caminaron hacia su auto sin hablar. ¿Quiere presentar cargos penales?, preguntó Castillo. La jueza prácticamente le invitó a hacerlo. Sacudí la cabeza lentamente. El sistema legal es demasiado lento, demasiado incierto. Tengo algo mejor. Esa noche, regresé a mi casa vacía. Mañana era su último día. Se habrían ido. Pero la venganza estaba lejos de completarse. Me senté en mi computadora. Comencé a buscar. Préstamos de anticipo de herencia en el estado. Solicitudes de crédito usando la dirección de un pariente. Reporte de fraude financiero. Mis dedos se movían por el teclado con propósito. Habían intentado destruirme legalmente, financieramente, físicamente. Fallaron en los 3. Ahora les mostraría cómo se ve la destrucción real. No a través de la violencia, sino a través de la información, a través de la exposición, a través del colapso sistemático de cada mentira sobre la que habían construido sus vidas prestadas. Abrí un nuevo documento. Comencé a hacer una lista. La justicia, había aprendido, no se trata de venganza. Se trata de consecuencias. Y las consecuencias venían en camino. Principios de julio. 3 días después de que se mudaron. Me senté en mi escritorio, revisando registros financieros obtenidos a través de Castillo. Documentos públicos, informes de crédito, archivos judiciales. Buscando vulnerabilidades, puntos de presión,
formas en que su desesperación podría haberlos dejado expuestos. Entonces lo encontré. Un documento de préstamo de Banco Heritage, archivado como registro público. Tipo de préstamo, anticipo de herencia, $45,000. Miré esto fijamente. Roberto había pedido prestado contra mi patrimonio, contra dinero que asumió que recibiría cuando yo muriera. La audacia era impresionante. La vulnerabilidad era perfecta. Llamé a Castillo. Roberto sacó un préstamo de anticipo de herencia, $45,000 prestados contra mi patrimonio. Silencio. Luego, ¿podemos notificar al banco que no heredará nada? Eso es exactamente lo que quiero hacer. El banco exigirá el reembolso inmediato, garantía alternativa. No tendrá forma de pagar. Mi voz era fría. Bien. Castillo redactó una carta formal con documentos de respaldo. Mi fideicomiso, mostrando a la Fundación Educativa como única beneficiaria. Declaración legal de que Roberto García no heredaría nada. El Banco Heritage la recibió en 2 días. Su respuesta llegó rápido. Una carta de demanda a Roberto. La herencia que aseguraba su préstamo ya no existía. Por lo tanto, el préstamo estaba en mora. Reembolso inmediato de $45,000 requerido, o garantía alternativa dentro de 15 días. Recibí una copia de cortesía. Roberto no tenía nada. Sin activos, sin garantía, solo deuda. El banco demandaría, ganaría el juicio, buscaría el embargo de salario. Primera ficha de dominó cayendo. Mientras investigaba las finanzas de Roberto, noté algo más. El informe de crédito de Natalia mostraba múltiples tarjetas emitidas en los últimos 2 años, todas listando mi dirección del barrio residencial como su residencia. Límites altos. $15,000, $12,000, $18,000. Ella había usado mi dirección para parecer más solvente, para sugerir que vivía en una casa costosa. Las compañías de crédito otorgaron límites más altos basados en esta información falsa. Fraude de solicitud de crédito. Documenté todo. Solicitudes mostrando mi dirección. Aviso de desalojo probando que ella no había vivido legalmente allí. Mi declaración de que nunca había autorizado el uso de mi dirección. A través de Castillo, contacté a los bancos principales. Proporcioné documentación mostrando el uso fraudulento de la dirección. Las compañías investigaron rápidamente. El fraude crediticio es serio. En 10 días, los 3 enviaron cartas a Natalia. Sus límites se redujeron para reflejar la situación financiera real. Y debido a la información fraudulenta de la solicitud, estaban acelerando los calendarios de pago. Debía pagar $28,000 en total dentro de 30 días o enfrentar juicios por incumplimiento. Ella no tenía $28,000, apenas tenía 800. Las llamadas comenzaron a llegar. Primero Natalia, voz llorosa. Papá, por favor, el banco está demandando a Roberto. Mis tarjetas de crédito exigen dinero que no tenemos. Nos estamos ahogando. Por favor, lo siento. Lo sentimos. Solo, ayúdanos. No contesté. Dejé que se fuera al buzón de voz. Luego Roberto, voz más dura. Mauricio, nos está matando. Ya hizo su punto. Ahora arregle esto. Cancele a los bancos. Borré el mensaje. Siguieron más llamadas durante la siguiente semana. Suplicantes, enojadas, desesperadas, manipuladoras. Las ignoré todas. Habían intentado matarme. Intentaron robar el trabajo de mi vida. Ahora estaban experimentando las consecuencias. No sentí simpatía. Tarde de julio, escuché golpes en mi puerta principal. Fuertes, agresivos. Miré por la ventana. Roberto, claramente intoxicado, sonrojado y tambaleándose. Mauricio, abra. Va a arreglar esto. No abrí la puerta. Llamé al número de emergencias. Hay un hombre intoxicado amenazándome en mi puerta principal. Roberto continuó gritando, golpeando. No puede hacer esto. Nos está destruyendo. Le haré... No terminó la amenaza. La policía llegó en 8 minutos. Proporcioné documentación. El desalojo. El caso judicial.
Los mensajes de voz amenazantes. Los oficiales retiraron a Roberto, quien estaba beligerante y amenazante. Debería obtener una orden de restricción, sugirió uno. La presentaré mañana por la mañana. Al día siguiente, Castillo y yo fuimos al tribunal para una orden de protección de emergencia contra el abuso. Presenté evidencia. La visita nocturna de Roberto. Declaraciones amenazantes. Mensajes de voz. El historial de intentos de daño. El juez otorgó una orden temporal de inmediato. Roberto debía mantenerse a 500 pies de distancia de mí, mi casa, mi propiedad. La violación significaba arresto inmediato. La orden fue entregada a Roberto esa tarde. Regresé a casa, finalmente sintiéndome seguro. Mi casa era mía de nuevo. Mis activos estaban protegidos. Y mis enemigos estaban destruyendo sistemáticamente a sí mismos a través del peso de sus propias mentiras y deudas. Esa noche me hice la cena en la casa tranquila. El silencio se sentía diferente ahora. No vacío, sino pacífico. Mi teléfono estaba en la barra, boca abajo. Todavía recibía llamadas de números bloqueados. No las revisé. Afuera, el sol de julio se ponía sobre el barrio, proyectando largas sombras. Comí despacio pensando en Natalia y Roberto al otro lado de la ciudad, ahogándose en deudas, enfrentando demandas, legalmente prohibidos de acercarse a mí. Nada de eso fue venganza. Fue simplemente exposición. Yo no creé sus deudas. No falsifiqué solicitudes de crédito. No mentí a los bancos sobre una herencia esperada. Simplemente revelé la verdad. Construyeron sus vidas sobre mentiras y robo. Yo solo quité los cimientos. Pero algo todavía me inquietaba. Estaban sufriendo financieramente, sí. Restringidos legalmente, sí. Pero todavía libres. Todavía capaces de difundir su versión de los eventos. Jugar a las víctimas. Había un movimiento más por hacer. Una pieza final. Mañana llamaría a Castillo. El juego final se acercaba. Principios de agosto, 2 semanas después de la orden de restricción, llegó un correo electrónico con el asunto. Solicitud de entrevista, historia de disputa familiar. Lo abrí. Un periodista de un tabloide escribió que había sido contactado por Natalia Espinosa y Roberto García con respecto al abuso financiero de ancianos, y quería mi comentario antes de la publicación. El correo electrónico incluía su propuesta. Nuestro anciano padre se ha vuelto paranoico y vengativo, cortándonos financieramente y usando el sistema legal para castigarnos por desaires imaginados. Una furia fría se apoderó de mí. Estaban reescribiendo la historia, pintándose a sí mismos como víctimas, tratando de destruir mi reputación antes de que yo pudiera destruir la de ellos. Reenvié el correo electrónico a Castillo de inmediato. En 1 hora me devolvió la llamada. Han contactado al menos a 3 medios, 2 tabloides y una estación de noticias local. Se están posicionando como víctimas de abuso de ancianos inverso, alegando que usted fabricó todo. Su tono era sombrío. Si incluso un medio publica su versión sin verificar los hechos, daña su reputación. Necesitamos actuar preventivamente. Pasamos los siguientes 2 días reuniendo un paquete de medios integral. Todo documentado, organizado, irrefutable. Grabaciones de audio de Roberto planeando accidentes. Mensajes de texto sobre el plan B. La declaración notariada de Elena sobre escuchar la conspiración de asesinato. Informes de laboratorio que mostraban vitaminas venenosas. La póliza de seguro fraudulenta. Documentos judiciales de la petición de incompetencia desestimada. La declaración de la jueza Warren llamando a su petición maliciosa. Castillo agregó una carta de presentación. Natalia y Roberto intentaron asesinar a Mauricio Espinosa por herencia. Toda la evidencia obtenida legalmente y verificada por los tribunales. El paquete fue devastador. Castillo contactó a cada organización de medios a la que se habían acercado, más la mesa de investigación del periódico principal de la ciudad. Cada uno recibió la documentación completa con un mensaje simple. Antes de publicar cualquier cosa con respecto a Mauricio Espinosa y su familia,
Por favor, revise la evidencia adjunta. El efecto fue inmediato. Los tabloides abandonaron la historia. Demasiada responsabilidad legal. La estación de televisión envió una cortés declinación. Pero la reportera de investigación del periódico, Sara Martínez, llamó a Castillo. Quería escribir sobre ello desde el ángulo de la verdad. Tramas de asesinato por herencia y cómo un hombre se protegió a sí mismo. 3 semanas después, el periódico publicó Cuando la herencia se convierte en motivo, una historia de la ciudad. No se usaron nombres, pero los detalles eran lo suficientemente específicos como para que cualquiera en nuestros círculos sociales los reconociera. El artículo describía el accidente de tren planeado, las vitaminas venenosas, la póliza de seguro fraudulenta, el intento de petición de incompetencia. Fáctico, bien documentado, devastador. La reportera entrevistó a Elena, citó documentos judiciales, presentó evidencia cronológicamente. El artículo terminaba. La supuesta víctima eligió la protección legal sobre el enjuiciamiento penal, desmantelando sistemáticamente la conspiración a través de la planificación patrimonial y procedimientos civiles. A veces la justicia opera fuera de los tribunales. Escuché a través de conocidos que las reputaciones de Natalia y Roberto estaban arruinadas. Amigos que habían creído su historia del padre difícil, ahora sabían la verdad. Antiguos socios se distanciaron. Los contactos comerciales restantes de Roberto desaparecieron. El círculo social de Natalia se evaporó. Eran parias, destruidos no por mí directamente, sino por la exposición de sus propias acciones. No sentí satisfacción ni alegría, solo una sensación de finalización. La verdad era ahora de registro público. Nadie creería su narrativa de víctima de nuevo. Pero tenía un paso más. A mediados de agosto, me reuní con Castillo para modificar oficialmente mi testamento. La ley estatal permite a los padres desheredar a los hijos por causa documentada. Proporcioné esa causa. Intento de asesinato, fraude, abuso de ancianos. El Nuevo Testamento declaraba explícitamente que Natalia Espinosa estaba excluida de la herencia debido a intentos documentados de causar la muerte del testador para ganancia financiera. Cada activo, casa, inversiones, pensión, iba a la fundación educativa recién establecida. La llamé Fondo de Becas Memorial Margarita Espinosa, en honor a mi difunta esposa, para estudiantes de historia de familias de bajos ingresos. El testamento fue firmado, atestiguado, archivado, irrevocable. Redacté una carta para Natalia, no cruel, no regocijada, solo fáctica. Oh, querías mi patrimonio. Planeaste mi muerte para conseguirlo. Fallaste. Esta es la consecuencia. No heredas nada. La casa, las inversiones, la pensión, todo va a estudiantes que realmente valorarán la educación y el trabajo honesto. Tienes quizás 30 años de vida laboral por delante. Úsalos para ganar tu propio dinero. Quizás aprendas a apreciar lo que significa el esfuerzo honesto. Incluí una copia del Nuevo Testamento y un documento más. Una factura por $12,000 en honorarios legales en los que había incurrido defendiéndome contra su petición de incompetencia. Bajo la ley estatal, tenía derecho a recuperar esos costos. No estaba exigiendo el pago. Estaban en bancarrota de todos modos. Pero quería que ella viera la contabilidad completa de lo que costó su codicia. La envié por entrega certificada. Al día siguiente, me paré en mi buzón viendo alejarse el camión postal con mi comunicación final para Natalia. La tarde de agosto era cálida, húmeda, típica del verano en la ciudad. Caminé de regreso a mi casa, notando que el jardín necesitaba riego. El porche podría usar una barrida. Preocupaciones mundanas de la vida normal reanudándose. Adentro, mi teléfono vibró. Texto de Castillo. Papeleo de la fundación listo. ¿Puede venir mañana para hacerlo oficial? Escribí de vuelta. 10 de la mañana funciona. Dejé el teléfono, miré alrededor de mi casa tranquila. La batalla había terminado esencialmente. Natalia y Roberto estaban en bancarrota, inempleables en sus campos, socialmente aislados.
legalmente restringidos de acercarse a mí y permanentemente desheredados. Mis activos estaban protegidos, mi reputación limpia, mi verdad documentada en registro público. Pero quedaba una pieza: construir algo positivo de estos escombros. Mañana establecería el fondo de becas, no como venganza, no como victoria, sino como el propósito real que mi riqueza debería servir. Educación. Oportunidad. El futuro. Finales de agosto. El día después de que envié la carta, me senté en la sala de conferencias de Castillo con los documentos de la fundación extendidos ante mí. Artículos de incorporación, solicitudes de estatus exento de impuestos, criterios de beca, designaciones de miembros de la Junta. El Fondo de Becas Memorial Margarita Espinosa se estaba volviendo real. Castillo explicó la estructura. $50,000 iniciales establecen el fondo. Contribuciones anuales de su pensión lo mantienen creciendo. A su muerte, todo el patrimonio se transfiere. Los estudiantes se benefician para siempre. Firmé cada documento con cuidado. Margarita enseñaba historia antes de que la enfermedad se la llevara. Esto honraría su memoria adecuadamente. Este es un mejor legado que cualquier herencia podría ser, dijo Castillo. Ese es exactamente el punto. El papeleo de la fundación se presentó ante el Departamento de Estado. Estatus exento de impuestos otorgado en 2 semanas. Hice la contribución inicial de mis cuentas de inversión. Castillo ayudó a reclutar miembros de la Junta, 2 profesores jubilados de la universidad, un administrador sin fines de lucro, y él mismo como asesor legal. El fondo estaba operativo. Las primeras becas se otorgarían el próximo año académico. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. Esto ya no se trataba de Natalia y Roberto. Se trataba de lo que el trabajo de mi vida debería lograr realmente. Legado a través de la educación, no herencia a través de la sangre. A través de conexiones sociales inevitables, escuché qué fue de ellos. Se habían declarado en bancarrota a mediados de agosto. Liquidación total. El tribunal les permitió conservar las necesidades básicas: auto viejo, ropa, artículos domésticos mínimos. Todo lo demás liquidado para pagar a los acreedores. Estaban viviendo en un pequeño apartamento en un vecindario difícil, lejos del barrio residencial. Roberto trabajaba en un almacén cargando camiones. Natalia trabajaba como cajera en una tienda de descuentos, sus deudas reestructuradas en un plan de pago de 7 años. Entre la bancarrota y las reputaciones arruinadas, lo habían perdido todo. La casa que codiciaban, el dinero por el que tramaban, la posición social que fingían tener, cualquier esperanza de riqueza fácil. No sentí triunfo, solo el reconocimiento de que las consecuencias habían llegado. Principios de septiembre. Invité a Elena Warner a una cafetería cerca de la estación central. No nos habíamos visto desde el testimonio en el tribunal hace meses. Llegó con ropa casual, entre turnos. Usted me salvó la vida ese día, le dije. Sin su advertencia, habría estado en ese tren. Lo que sea que planearon habría funcionado. Ella fue modesta. Simplemente no podía quedarme callada. Lo que escuché estaba mal. Deslicé un sobre a través de la mesa, adentro, un cheque por $5,000. Usted arriesgó su trabajo, su seguridad, para advertir a un extraño. Esto no es un pago, es gratitud. Ella comenzó a rechazarlo, pero insistí. Por favor, usted me dio algo incalculable. Déjeme darle algo práctico. Ella aceptó con lágrimas en los ojos. Primera semana de septiembre, mi teléfono vibró durante el desayuno. Número desconocido. ¿El mensaje? Papá, lo siento. Por todo. Sé que esto no arregla nada, pero necesitaba decirlo. N. Lo leí 2 veces. Mi dedo se detuvo sobre el botón de respuesta. Pensé en todo. Las conversaciones susurradas, las vitaminas venenosas, las escaleras mojadas, la póliza de seguro, el intento de petición de incompetencia, la manipulación de los medios. Pensé en la hija que crié, la mujer en la que se convirtió, las elecciones que hizo. Dejé el teléfono sin responder.
La disculpa podría ser genuina. Probablemente lo era. La desesperación a menudo engendra sinceridad. Pero las disculpas hechas después de que llegan las consecuencias no son realmente disculpas. Son lamentos por ser atrapado, remordimiento por los resultados, no un cambio real de carácter. Si ella hubiera sentido pena cuando lo planeó, no habría actuado. El momento para el "lo siento" era antes, no después. Caminé por el barrio residencial en una clara mañana de septiembre. El vecindario en el que había vivido durante 30 años se veía diferente ahora, más brillante de alguna manera. Los vecinos saludaban. Los comerciantes me saludaban. Algunos probablemente leyeron el artículo del periódico. Conectaron los detalles. Pero vi respeto en sus ojos, no lástima. Me había protegido. Me defendí legalmente, adecuadamente, exitosamente. Mi teléfono se quedó en mi bolsillo. El mensaje de texto de Natalia sin respuesta. Tal vez en años ella entienda por qué. Tal vez no. Ya no era mi preocupación. De vuelta en casa, hice café. Me senté en mi porche. El aire de septiembre era fresco. El otoño se acercaba. Pensé en los últimos 6 meses, la advertencia en la estación de tren, la recolección de evidencia, las maniobras legales, la exposición financiera, la batalla mediática, la desheredación final. Podría haber muerto. En cambio, construí algo. No solo protección, propósito. El fondo de becas me sobreviviría. Ayudaría a estudiantes que nunca conocería. Honraría la memoria de Margarita significativamente. Natalia quería mi patrimonio. No obtuvo nada, pero el patrimonio en sí importaría ahora. Educando a la próxima generación de historiadores. La justicia no se trata de venganza, se trata de resultados correctos. Poner las cosas en orden. Asegurar que las acciones tengan consecuencias apropiadas y que los buenos recursos vayan a buenos propósitos. Terminé mi café. Enjuagué la taza. Me preparé para mi día. Almuerzo con un viejo colega. Papeleo de la fundación para revisar. Comestibles para comprar. Vida normal. Reanudada. Mi teléfono estaba en la barra, el mensaje de texto de Natalia todavía sin respuesta, y así se quedaría. Había aprendido algo a través de todo esto. La equidad no llega sin invitación. La justicia no viene automáticamente. A veces tienes que construirla tú mismo. Ladrillo por ladrillo. Decisión por decisión. Consecuencia por consecuencia. Yo construí la mía. La casa estaba segura. Los activos protegidos. Los culpables enfrentaron resultados. Los inocentes. Estudiantes necesitando ayuda. Recibieron beneficio. Equilibrio restaurado. Tomé las llaves de mi auto. Salí a la mañana de septiembre. La historia había terminado. Mi vida continuaba, y eso, reflexioné, era la victoria más verdadera de todas. Gracias por ver.